un gusto estar con vosotros, un placer enorme participar de esta primera edición de la Fiesta Literaria Internacional aquí del MACA. Quería agradecer muchísimo a Leonardo, a Daniel y a toda la organización que ha hecho posible estos 2 días estupendos que estamos aquí juntos. Y, en fin, estoy súper feliz de estar también en una charla con Cecilia, a quien admiro un montón. Trabajamos juntas ya hace bastante tiempo. Y me gustaría empezar primero diciéndoos que tal vez seamos la primera mesa y tal vez la única mesa que habla desde un lugar que no es el lugar específico de la creación artística. Claro que creamos, pero no creamos desde el punto de vista artístico. Yo soy editora, soy consultora editorial, y lo que tenemos en común, Cecilia, que después va a hablar un poquito sobre ella, es profesora universitaria, o sea, trabaja como especialista en literatura infantil y juvenil, pero lo que tenemos en común es que trabajamos desde el punto de vista de la mediación, de la formación de lectores, de la promoción del libro y de la lectura. Nos hemos organizado como una charla y el título de la mesa ¿Es posible pensar en una sociedad lectora? Y a partir de eso hemos seleccionado 5 puntos que creo que se van a quedar en 3 por el tiempo, pero bueno, no pasa nada. Y vamos a discutir, dijo Virginia, que desconstruyeron el título. Nosotros también lo hemos más o menos desconstruido, es de eso que se trata, que estamos para eso. Entonces, empiezo yo y las dos vamos a intercambiar durante nuestra conversación. Entonces, ¿es posible una sociedad lectora? Somos una sociedad lectora. Si vemos las estadísticas, si vemos a nuestro alrededor, nunca se ha leído tanto, todo el día estamos, sea cual sea la edad, o sea, durante estos días hemos hablado de esto en las comidas, en los transfers, en las meriendas. Todo el tiempo estamos, que nunca hemos estado tan conectados, y cuando estamos conectados, ¿qué estamos haciendo? Estamos leyendo. Estamos viendo imágenes, pero estamos leyendo, desde los más pequeños hasta los más mayores, estamos todo el tiempo leyendo. Y lo que nos damos cuenta también, porque en torno a la lectura, quien acompaña un poco esta discusión sabe que hay mucha mitificación en torno a la lectura, ¿no? Yo seguro que vosotros ya habéis escuchado en algún momento que la lectura puede salvar, que la lectura es algo que hablamos siempre en abstracto, ¿no? La lectura con mayúscula. Y lo que nos damos cuenta, por lo menos yo me he dado cuenta, creo que Cecilia también y otras personas, es que el mundo en la barbarie contemporánea, porque vivimos en la barbarie, o sea, eso lo podemos discutir después, pero solo mirar un poco nuestros países. Yo vengo de Brasil, vengo de 4 años del innombrable, ni cito su nombre, y mitad del Brasil ha votado en él. Después dejo a Cecilia con Argentina para que hable. Entonces, eso significa alguna cosa. O sea, la lectura le falta algo porque si salva no nos estamos salvando. Entonces, ese contexto de cuál es el resultado, o sea, cuál es el resultado de tantos años. América Latina se caracteriza por uno de los continentes donde la cuestión de la lectura se ha discutido con más vehemencia en las últimas décadas. Los planos nacionales de lectura, las políticas de lectura. Si tú vas a Europa, no hay la producción de referentes como hay aquí. Te os he hablado de Graciela, pero podemos hablar de muchísima gente que son, digamos así, las reflexiones nortes para la discusión de la lectura en la actualidad. Pues muy bien.
¿qué ha pasado con eso? O sea, cuando empezamos a hablar, la realidad hoy nos contrapone un poco al resultado de todo ese trabajo y de toda esa militancia en torno a la lectura que durante las últimas 4 décadas, a lo mejor, mucha gente se ha involucrado. Entonces estamos, desde mi punto de vista, en un momento muy, muy grave, donde la cuestión es ¿de qué estamos hablando? ¿De qué hablamos de la lectura? ¿Quiénes son los lectores que queremos formar? ¿Qué es la literatura? Hemos hablado mucho aquí estos 2 días, pero al final, ¿qué queremos con eso? Para mí es una cuestión. Entonces, el primer punto, sí, vivimos en una sociedad lectora. ¿Y para dónde vamos? ¿De qué sociedad lectora estamos hablando? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad cuando hablamos de lectura y cuando hablamos de literatura? ¿De qué estamos hablando? Y como hay una luz en el final del túnel, por lo menos lejos, pero la hay, pero lejos, pero la hay. Nosotros tenemos, digamos que, nosotros tenemos una lectura en la que creemos. O sea, hay una lectura que creemos que puede ser una lectura, digamos, voy a usar una palabra un poco complicada hoy, pero humanizadora. Y es de lo que vas a hablar tú en este primer momento, Cecilia. O sea, ¿qué lectura queremos? Bueno, en principio, tomo el guante de qué lectura la podemos pensar en plural, ¿no? Me sumo a los agradecimientos por estar acá, por poder estar charlando en este primer festival de literatura organizado por el MACA, que, vengo disfrutando desde ayer. Y justamente cuando hablábamos con Dolores sobre cómo encarar esta charla, esta continuidad de una charla que tenemos hace varios años, continuidad de preocupaciones también, nos interesaba decir desde dónde hablamos, ¿no? Desde qué prácticas de lectura, de prácticas de formación de la lectura, y en mi caso tiene que ver con la formación de docentes y de futuros docentes, y también la preocupación por qué pasa por cómo se lee en distintos tipos de bibliotecas, ¿no? O sea, una preocupación muy grande por la lectura como una práctica sociocultural, ¿no? O sea, como una práctica que ocurre no en general, no homogeneizada, por eso hablar de sociedad tiene el problema de la generalización, ¿no? Me parece interesante particularizar, situar, ¿no? las distintos modos de leer, las distintas escenas de lectura y sobre todo contextualizar. Por eso traigo lo que recién Dolores hablaba acerca de un mundo terriblemente complejo, ¿no? Y en particular unas sociedades muy complejas atravesando un momento crucial, creo, en este lado del mundo. Y en particular, vos hablabas de Brasil, yo hablo de Argentina, ¿no? En un momento en que se cumplen 40 años de la democracia y sin embargo sentimos que nunca estuvo tan en peligro, o hacía tanto que no estaba tan en peligro nuestra democracia. Entonces, creo que es importante situar y contextualizar también qué pensamos acerca de la lectura cuando está pasando esto, ¿no? O sea, ciertos eslóganes generalizantes acerca de lectura, hasta qué punto han sido útiles, ¿no? Y como somos esperanzadas en la posibilidad de la transformación, yo creo que la lectura transforma, cuando es de determinada manera en la que vamos a avanzar, ¿no? Nos tenemos que preguntar qué está pasando con los nuevos modos de leer, con qué pasa con la convivencia entre la lectura en los soportes tradicionales con lo que se dio en llamar revolución digital, que es con lo que ha venido para quedarse y que forma parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y que en todo caso la tenemos que pensar problemática y en su sentido enriquecedor, que yo creo que lo tiene,
Lo tiene sobre todo porque nos invita a quienes somos mediadoras y mediadores a hacernos preguntas permanentemente, ¿no? Hoy Daniel hablaba de la maravilla por la materialidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con la materialidad de la lectura en esta época, ¿no? En esta época en la que los soportes digitales hacen que a veces se diluya, ¿no? esa sensación de materialidad, ¿no? Porque lo que leemos se vuelve intangible, ¿no? Y lo que leemos en un sentido amplio, ¿no? En un sentido que tiene que ver con los múltiples lenguajes, ¿no? Entonces, bueno, hay como una revolución en los modos de leer que nos obliga a preguntarnos permanentemente qué está pasando con la manera de acercarnos a los distintos lenguajes, ¿no? Y a mí particularmente en este momento uno de los temas que más me preocupa en relación con la lectura es la democratización, ¿no? de la lectura y de los actos de leer. Y sobre todo lo que tiene que ver con la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad que es una de las zonas que tiene que ver con lo que se potencia cuando nos conectamos sobre todo con los discursos artísticos. Creo que en el reparto de lo sensible en esta época hay una zona de peligro, ¿no? para la lectura, que es el monopolio de lo sensible hacia determinadas zonas, como puede ser, no sé cuánto está aquí en Uruguay, que es el terreno de la llamada educación emocional, por un lado, ¿no? Y por otro lado, lo que tiene que ver con el monopolio de lo políticamente correcto, ¿no? Me parece que son zonas que se apropian de una manera unilateral en relación con lo sensible, que nos invitan a hacernos preguntas acerca de cómo serían las lecturas sensibles en relación con el arte, ¿no? Bueno, así empiezo y seguimos con nuestras preguntas. Sí, pero a mí me gustaría introducir una cuestión que yo creo que tú hablas mejor que yo sobre eso, porque lo tienes más pensado, que es, cuando pensamos en los tipos de lectura que has dicho tú ahora, ¿cuál es el papel de la literatura? Pero de la literatura, cuando hablamos desde la perspectiva, voy a hablar aquí de Graciela, pero en fin, es una larga tradición. O sea, ¿qué es lo que la literatura permite que efectivamente puede significar a corto, medio, largo plazo, si no importa, un cambio efectivo en eso que estás hablando tú de, por ejemplo, la sensibilidad? O sea, porque para nosotros, os tengo que confesar que en Brasil ha sido una cosa muy fuerte. O sea, ¿cómo es posible que 53 millones de personas defiendan de modo general, por ejemplo, o sea, la vuelta de la dictadura militar o una sociedad armada? O sea, eso tiene que ver con la lectura, eso tiene que ver con la educación. O sea, eso tiene que ver con la lectura y con la educación. ¿Quiénes son esos lectores? O sea, ¿dónde está la sensibilidad? O sea, y ahí tienes el otro lado, que estamos hablando ahí de la revolución digital, etcétera, que son el fenómeno de las fake news. ¿Qué es lo que permite producir mentes críticas capaces de saber cómo las cosas se establecen? O sea, que tengan un mínimo de referente que puedan moverse con un mínimo de seguridad delante de eso. Es que si no pensamos, si no se rompe este proceso, yo no sé qué va a hacer de la humanidad. La verdad es esa. O sea, entonces cuando tú hablas de sensibilidad, o sea, ¿qué sensibilidad es esa? Y cómo la lectura, o sea, porque ya hablas tú, pero, o sea,
se dice mucho la lectura como, lo han dicho ayer lo dijeron, en varios momentos, se dice la lectura como una posibilidad de ponerte en una posición de la alteridad. O sea, si tú te pones, lo dijo Pablo, creo, en su mesa ayer, cuando dice, no sé si os acordáis, no sé quién estaba aquí viendo la mesa, lo voy a interpretar, porque ayer le dije esto y dijo, bueno, esto interpretación, lo estoy interpretando. Cuando él, no sé si os acordáis, que dijo, bueno, una de las cuestiones más importantes para mí en este siglo es que la disminución de la mortalidad infantil. O sea, no sé si os acordáis de eso. Y las razones para eso fueron muchas. Pero esto no. Sí. Ah, sí, sí. Digo, el pensamiento único, o sea, el dogma es todo lo contrario de los discursos artísticos, de la sensibilidad. Podemos pensar que entre el dogma dogma y arte serían como un oxímoron, ¿no? Por lo tanto, la sensibilidad es y asocio la sensibilidad al pensamiento crítico, es la posibilidad de abrirse a múltiples significados. Por lo tanto, creo que el pensamiento, la relación con el arte, aunque sabemos que no es necesario, pero sí posible, tiene que ver con la posibilidad de la transformación de un estado de cosas, ¿no? De ahí mi esperanza, ¿no? en el encuentro con la literatura y con el arte como una vía para poder pensar en caminos alternativos, ¿no? Pensar también en una relación diferente con los otros, pero pensar en la posibilidad de abrir desvíos hacia lo desconocido. Ganar un derecho al desvío, ¿no? Aunque parezca un juego de palabras, ¿no? Pero todos tenemos derecho a atajos hacia lo desconocido. Y creo que el arte es una vía, el arte, la lectura literaria, pero no solo, ¿no? Son vías a caminos transformadores cuando hay también modos de leer transformadores, porque podemos estar ante textos que sean absolutamente abiertos, polisémicos. Sin embargo, las lecturas pueden ser unidireccionales, monológicas, que llevan a sentidos únicos. Entonces, los textos polisémicos se quedarían en un lugar estancado, ¿no? Sin posibilidad de desvíos y de transformaciones. Por eso el lugar de la mediación es fundamental, en abrir hacia distintas formas de pensar esos textos, ¿no? Abrirse y provocar apropiaciones múltiples de los textos. Y digo, literarios y no solo. Creo que la literatura tiene esa característica, pero cuando es vivida y actuada de ese modo. Entonces, solo para resumir un poquito hasta aquí, tenemos la lectura literaria, que quiere decir lo que estabas diciendo tú, o sea, estamos hablando de la perspectiva también de una literatura para las infancias y las juventudes, o sea, con eso que trabajamos. Y en ese sentido, es muy importante, creo que lo dijo también ahora Virginia, es muy importante dentro de toda esta preocupación de cuestionar y de revisar esos conceptos fundamentales con los que se trabaja cuando se promueve la lectura o se forman lectores, qué son la lectura, qué son las infancias, qué son las juventudes, qué es la propia literatura, etc. Es muy importante cuestionarnos si es la literatura literaria, tú hablaste de la cuestión de la democratización, o sea, alguien habló también ayer sobre Antonio Cândido, ¿no? Uno de los grandes referentes que tenemos en Brasil como crítico, uno de los mayores críticos literarios que quizá de América Latina. Antonio Cândido habla del derecho a la literatura. O sea, porque más allá de lo que el mediador puede hacer,
Nosotros tenemos un papel como mediador, sensibilizamos, formamos lectores, etc. Pero lo que va a ser de eso no lo sabemos. Ahora, cuando hablamos en sociedades como las nuestras, que están pautadas en una desigualdad de arriba abajo, o sea, la mediación, la educación, las bibliotecas comunitarias, tienen que trabajar en el sentido de democratizar el acceso a la lectura literaria. Si más allá de eso las personas después van a leer o ser lectores y qué tipo de lectores van a ser, no tenemos el menor control. Pero el derecho a ese acceso tiene que ser garantizado por todos los que trabajamos con lectura y literatura. Eso es una de las cuestiones que quería dejar, que lo has dicho, pero lo has dicho un poco rápido, y yo creo que es fundamental en nuestra reflexión. Y la segunda cosa que quería abrir aquí ahora es que por detrás de eso existe también algo fundamental, que es de qué lectores estamos hablando. Porque si estamos diciendo que la lectura en abstracto no dice nada, cuando hablamos de lectores, dice menos todavía. Entonces, ¿de qué lectores estamos hablando? Y ahí yo creo que uno de los referentes más importantes, por lo menos para mí hoy, es un editor crítico español, que es Constantino Bertolo. No sé si ese libro ha llegado aquí, La Cena de los Notables, donde él tiene una tematización en torno de lo que son los lectores hoy, que para mí es una de las cosas más importantes que hay, porque no son todos los lectores iguales. Y eso es lo que tenemos hoy. O sea, ¿quiénes son esos lectores? ¿De qué lectores estamos hablando? Entonces, me gustaría que habláramos un poco eso. Te voy a provocar, porque si tú desarrollas un poco lo que voy a decir ahora. A mí me encanta una formulación de Graciela Montes que dice: tenemos que formar lectores desobedientes. Lectores desobedientes. Lectores críticos. Lectores autónomos. Y ayer, cuando estábamos hablando de la mesa, eso está perfecto, yo creo que mucha gente aquí está de acuerdo con eso, pero cuando estábamos hablando ayer, me dice Ceci: sí, pero ¿desobedientes de qué? O sea, más una pregunta. Sí, o sea, nosotros sabemos de qué es lo de los desobedientes y autónomos y críticos, pero hay que ir más allá. ¿Quieres hablar un poco de eso? Sí, me parece que hay que hablar del universo de los textos y del universo de los lectores, ¿no? Entonces, una de las maneras de la desobediencia es ser lectores herejes, como diría Desertot. Irreverentes. Claro, irreverentes con respecto a, por un lado, los textos que transmiten lecturas únicas, ¿no? Y por otro lado, también los textos polisémicos, poder tener el derecho a apropiarse de esas lecturas de modos múltiples. Por eso me parece, cuando hablamos de qué lectores estamos pensando, tenemos que pensar en los lectores en las escenas de lectura, que es donde realmente ocurren los actos de leer. Entonces, por eso es muy difícil hablar de la lectura en general, ¿no? Me parece que siempre es interesante pensar, bueno, cómo leen hoy los lectores que están en situaciones de encierro, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo se apropian de los textos y cómo se apropian también? ¿Qué ideas sobre la lectura? ¿Qué tradiciones sobre la lectura escolar traen? ¿No? ¿Cómo pueden romper con respecto a, en situaciones de lectura literaria, pueden romper con determinadas ideas acerca de lo que sería conveniente leer, ¿no? Por ejemplo, eso lo plantean tanto Michel Petit como Graciela Montes, como otros lectores, otros teóricos y ensayistas, que la posibilidad de no ratificar la situación en la que están los lectores con los textos que se les propone para leer, ¿no? No pensar que en una situación de, por ejemplo, de contextos de encierro, los textos más pertinentes serían textos que tienen que ver con la violencia o con un realismo que
vuelva a repetir la situación en la que ya están viviendo. Michel Petit habla del derecho a la metáfora, el derecho a lo distinto, el derecho que tiene la literatura de abrir nuevos caminos como modos también de evocar y suscitar las situaciones dramáticas y también esperanzadoras que cada uno vive en su lugar, ¿no? Esas serían también, la desobediencia tiene que ver con poder apropiarse de las ficciones desde lugares únicos, ¿no? De los lugares que cada lector o cada lectora tiene de recrear y revivir en su cuerpo, en su cabeza, en su alma, aquello que lee. Y sobre todo cuando se lo hace en forma colectiva y social, ¿no? Que me parece que es una de las maneras más enriquecedoras de leer, ¿no? Pienso que cuando pienso en escenas de lectura se me ocurren, quizás por una cuestión, un vicio profesional, que las lecturas más ricas son las que se comparten, ¿no? Y las que se viven socialmente, porque las conversaciones sobre la lectura permiten escuchar sentidos no pensados hasta el momento, ¿no? Entonces, la cuestión, o sea, cuando estabas hablando, tenemos la cuestión de, o sea, que la lectura literaria permite abrir para esos lectores. O sea, cuando estás hablando de la literatura en el sentido, la metáfora, en el sentido del silencio. Yo quiero que hablamos un poco del silencio, es que no me estás hablando del silencio. Ella va a hablar un poquito ahora del silencio, o sea, ¿qué significa eso en el texto? O sea, cuando estás, habla un poquito de eso, que me parece fundamental. Bueno, me está pidiendo de hablar el silencio o las distintas maneras el silencio de la literatura o la relación entre textos e imágenes. Es uno de los temas en los que me vengo obsesionando en los últimos tiempos, no solamente en los textos, sino también en las conversaciones, ¿no? Porque toda conversación, la voz nace del silencio, ¿no? La posibilidad de hablar se apoya en el silencio del otro cuando se lo tiene en cuenta como un lugar hospitalario para que escuchen, ¿no? Por lo tanto, me parece que habría como dos dimensiones del silencio, o muchas más, pero bueno, voy a tomar dos. Una, la que tiene que ver con, en una situación de lectura literaria compartida, la posibilidad de escuchar los sentidos que los otros tienen para decir, ¿no? Sobre los textos y sobre las lecturas. Y por otro lado, lo que me parece fundamental en los textos mismos es cómo están habitados por lo no dicho, ¿no? Porque en particular en el caso de la literatura infantil hay una tendencia muy fuerte a lo contrario, al sobredecir, ¿no? Al recalcar, al ratificar sentidos a partir de una representación de las lectoras y lectores como que desde un lugar de no poder, de no potencia. Ayer se hablaba de la diferencia entre poder y potencia, ¿no? O sea, desde un lugar deficitario, ¿no? Por lo tanto, estos textos que se llenan de palabras o se llenan incluso también de imágenes, tratando de explicar, desconfían muchas veces de la potencia de los lectores. Ahí viene el silencio a confiar, ¿no? Yo relaciono silencio con confianza, ¿no? La construcción de lo no dicho implica que hay una creencia muy fuerte en la co-creación por parte de los lectores de aquellos sentidos que están sugeridos, ocultos, callados, ¿no? Creo que el arte se sostiene en el silencio, en ese delicado equilibrio, ¿no? Entre lo que se dice y lo que no se dice. Por eso pienso no solamente en el silencio en su carácter estético, sino en su carácter ético, ¿no? Porque se apoya en la coparticipación, ¿no? Si hay silencio, hay una posibilidad abierta a la construcción compartida. Así que creo que la relación, no estoy pensando en un silencio para pocos, o en un silencio como si fuera una joya así elitista, ¿no? Sino como un silencio habilitador, ¿no? Un silencio que implica que
que podemos estar trabajando en la construcción de sentidos en una manera social y compartida, ¿no? Bueno, podría hablar mucho más. No, pero era eso, yo quería escuchar eso porque, bueno, nos quedan solo unos minutos, entonces vamos a cortar un montón de cosas, pero yo creo que cuando tú cuando tú colocas eso que acabas de decir, me parece que dejas algunas llaves importantísimas para que hablemos rápidamente de lo que sería el próximo paso, que es la cuestión de la mediación. O sea, porque todo eso que estamos hablando de formación de lectores, etc., eso presupone incluso, bueno, estamos hablando de infancias, estamos hablando de juventudes, o sea, cuanto antes empieces con ese trabajo, ya lo he dicho, los efectos no los sabemos, pero es mucho más posible que el ritual de la lectura, odio hablar en hábito, ¿cómo se dice hábito en español? Hábito es hábito, bueno, vale, es eso. O sea, el hábito de la lectura viene de los nervios, o sea, la lectura no es un hábito, es un ritual. O tú lo incorporas en tu vida o no lo incorporas, o sea, y eso ya sabemos que no se garantiza, pero ¿cómo contagiar eso? O sea, ¿cómo contagiar eso? Pero estamos hablando en el plano de infancias. Y ahí viene el papel del mediador, y eso que acabas de decir, o sea, cuando tú tienes una obra literaria que te permite esa conversación, que te permite esa reflexión colectiva, que te permite escuchar al otro, y no importa qué edad tenga, porque la lectura es absolutamente democrática. Y uno de los problemas que tenemos en términos de mediación, por lo menos en mi país, es que hasta hoy muchísimos de los mediadores, muchos profesores, no son lectores. Y si tú no eres lector, eso está disminuyendo. Yo espero que dentro de unos 10 años ya no podamos decir eso como lo estamos diciendo ahora. Pero hasta hoy, muchísimas casas de profesores no tienen libros. Entonces, ¿cómo contagias a alguien de la lectura si tú no eres lector? Cuando ayer estuvimos escuchando maravillosamente a Ida, ¿y qué dijo? O sea, ¿qué se acordaba de ella? De su profesor. O sea, cuando ella dijo eso, su profesor, que era el padre de su amiga, y que ella tenía la oportunidad de ir a la casa del profesor, y el profesor le indicaba los libros. O sea, todos nosotros, tienes lector, tiene un modelo lector en su vida. O tu abuela, o tu profesor, o tu madre, tu padre, tu tía, tu madrina, quien sea. Pero estoy segura que si hiciéramos una encuesta aquí, alguien iba a decir, bueno, yo leo porque alguien me leyó, alguien me... Entonces, ese modelo lector es fundamental. Si pensamos en sociedades como los de países como los nuestros, aquí yo creo que es diferente, pero en Brasil tenemos muchas familias que tienen la primera generación de lectores, la primera generación de gente que va a la universidad es esta. O sea, no hay una tradición lectora. ¿Cómo contagias? ¿Cómo haces para que la lectura tenga ese papel del profesor de ida ayer? O sea, ¿quién hace ese papel? Entonces, eso es fundamental. Entonces, porque vamos a tener que cerrar. Sí, bueno, yo trabajo en formación docente, ¿no? Trabajo en formación de mediadores, ¿no? Y tengo mucha confianza en la posibilidad de los mediadores cuando tienen, sobre todo, lecturas desafiantes y proponen textos desafiantes en generar. Pero creo que todos tenemos una relación con la lectura, ¿no? Y que la escuela, las bibliotecas o distintas instancias de mediación por fuera de la escuela pueden potenciar ese vínculo, ¿no? Generar una manera de autoconfianza en la posibilidad de transmitir, ¿no? a otros la lectura. Para eso es fundamental el vínculo con textos que realmente, cuando hablamos de desafío, la palabra desafío tiene que ver con textos que rompan con
los estereotipos sociales, estereotipos estéticos, ¿no? Con libros que abran a nuevas maneras de pensar, que habiliten el pensamiento crítico, que se animen a experimentar con lo nuevo, que no se queden solamente en la tranquilidad de lo conocido, ¿no? Pero no basta con esto, no basta con libros que tengan estas características, sino también con que haya posibilidad de conocer acerca del cómo de esos libros, que esa para mí es una de las cuestiones fundamentales en la mediación. Conocer los resortes del arte, ¿no? ¿Cuál es la maquinaria con la que se hacen los textos, tanto artísticos como otro tipo de textos, ¿no? Por eso, en la formación de mediadores de lectura, creo que hay una responsabilidad enorme en saber enseñarles acerca de esa maquinaria, que se puedan apropiar, ¿no? Porque es una posibilidad abierta a todos, no solamente a especialistas, ¿no? Y cuando tienen esos resortes, hay una posibilidad aparte de disfrute, ¿no? De disfrute real con la lectura de textos literarios, que sin ellos no es de la misma manera, ¿no? El disfrute es posible, pero creo que se acrecienta, ¿no? Se enriquece cuando tenemos acceso a las múltiples maneras y formas de cómo el arte se manifiesta. Solo para concluir un poco y dar un poco una dimensión muy esperanzadora de la cuestión de la lectura, quería traeros una experiencia que yo creo que se reproduce en varias comunidades, que es el papel de la literatura en las comunidades menos favorecidas. O sea, tenemos en Brasil, bueno, voy a hablar de una comunidad donde nosotros intervenimos de alguna forma como apoyo y parceros que somos, que o sea, los jóvenes que están en el proceso de formación ya por lo menos hace 10 años y que son hoy lectores y que reproducen la formación, estoy hablando de São Paulo, de Brasil, Parelheiros, es una zona muy de las más, digamos, ¿cómo se dice? Es como si tú piensas en São Paulo, pones así, ¿cuál es el sitio de São Paulo, cuál es el barrio de São Paulo menos favorecido, donde las condiciones son peores? Parelheiros. Y allí una asociación que se llama IDEAC escogió el sitio para desarrollar un trabajo enorme con varias, digamos, facetas, pero estructurada en torno de la lectura. Bueno, aquellos jóvenes que se integraron en ese trabajo hoy son todos universitarios. Y ellos dicen, y eso me imagino que aquí en cualquier villa sea lo mismo, o sea, esos jóvenes se salvaron por la literatura, se salvaron por la lectura. Sus amigos que no entraron en eso ya están seguramente, como ellos mismos dicen, muertos. Pero eso no es una metáfora. O se metieron en la droga, o se metieron en alguna cosa que no tenía perspectiva, y esos jóvenes han sobrevivido, y no solo han sobrevivido, como están haciendo el papel de mediación. O sea, la literatura y la lectura pueden, en este caso, salvar mucho. Quería dejar eso porque estamos hablando también, hablamos mucho, ¿no?, del problema, pero realmente la lectura en las márgenes tiene un papel fundamental de salvar vidas. Y eso es importantísimo cuando estamos hablando de lectura. Bueno, nos hemos comido mitad del camino. Yo no sé si habéis entendido alguna cosa, porque nosotros queríamos que tenemos una hora, tenemos 45 minutos, tenemos que cerrar. Nos hubiera encantado, yo creo que una conversación como la nuestra, tendréis que hablar en público, porque yo me imagino que siempre se levantan muchas cuestiones, pero creo que no tenemos tiempo. Ya creo que hemos terminado.
Yo no sé si tú quieres decir algo más. En realidad nuestra expectativa era poder abrir el micrófono y poder actuar, pero sabemos que estamos con poco tiempo y bueno, queríamos en realidad hacer partícipes de extender nuestra conversación y nuestras preocupaciones y nuestras afirmaciones que son siempre provisorias, ¿no? En relación con el tema de la lectura, en un momento que me parece que es crucial preguntarnos, bueno, de qué modo puede aportar, sobre todo una lectura crítica, a una mayor democratización de nuestra sociedad, ¿no? Por lo menos es mi preocupación actual, ¿no? En un momento tan crítico de nuestras sociedades. Nuestra preocupación. Bueno, yo creo que es eso. Muchas gracias y